le llaman al factor 3, a este factor 3 de la coagulación le llaman también factor tisular. ¿Por qué tisular? Porque está en los tejidos. Otro le llaman también tromboplastina. Todos son sinónimos del factor 3 de la coagulación. Pregunta número 1, Leslie, ¿ese factor tisular está en la sangre? ¿El factor 3 de la coagulación está en la sangre, viajando en la sangre? No, está por debajo del endotelio. Es como que tú tienes tu casa, la tienes pintada, todo lo que está pintado, quiero pintarlo de amarillo, todo el amarillo que has pintado, ¿qué es tu endotelio? Hay humedad, ¿y qué pasa con tu pintura? Y abajo está ¿qué le has puesto ahí? Tu imprimante, ¿sí? ¿El imprimante qué es? La matriz subendotelial. ¿Qué hay ahí? Colágeno y factor tisular. ¿Se entiende la idea o no? Si está bien pintadita, ¿la sangre está en contacto con la matriz? No, siempre está en contacto con la pintura. Ese es el endotelio. El problema es cuando se rompe. Entonces, cuando se rompe, ¿qué es lo que pasa con las plaquetas? Miren, ¿se van a dónde? A la matriz endotelial. ¿Qué es lo que más le importa a ellos? El colágeno. Profe, ¿y el factor tisular? El factor tisular es para la cascada de coagulación. Olvídate ahorita. O sea, cuando se rompe el vaso, te activa expone el colágeno. ¿Con quién? Con la sangre. Las plaquetas, ¿qué pasa? Miren, se va como moscas. ¿Y qué es lo que pasa si se colocan aquí? ¿Se están adhiriendo o no se están adhiriendo al lugar de la lesión las plaquetas? ¿Cómo se ve esa fase de la plaqueta? ¿Cómo se ve esa fase de las plaquetas donde se adhieren? ¿Qué nombre le pondrías a esa fase donde las plaquetas están adhiriendo al lugar de la lesión? Fase de adhesión. Si ya adhiere, te lo voy a llamar fase de adhesión, no lo voy a llamar otra cosa, ¿sí o no? Fase de adhesión porque está adhiriendo ¿a quién? Al colágeno, ¿sí o no? ¿Al endotelio? No, al colágeno. El endotelio como en la pintura. Si está la pintura, no pasa nada. Si se descascara, ahí me pego. Número 2. ¿Tú crees que con una sola capa de plaquetas será suficiente o deberían agregarse más plaquetas? Claro, entonces primero se tienen que adherir y luego vendrían más plaquetas ¿a qué? A agregarse. ¿Cómo le llamarías a esa segunda fase de las plaquetas? Agregación. Entonces, primero se adhieren y luego se agregan. Las plaquetas, ¿qué forma tenían? Eran esféricas. ¿Qué creen que será mejor agregarse? ¿Como esferitas todas? ¿Así como moneditas? ¿O si tuvieran pseudópodos como deditos? Con pseudópodos. Entonces la adherencia, el cambio de forma, esa activación plaquetaria te permite una buena agregación, ¿o no? Entonces miren ustedes, o sea, no es porque le da la gana, sino también de esa manera se puede formar un buen agregado. Entonces, como ustedes observan aquí, primero, ¿qué es lo que ocurre? Hay una adhesión plaquetaria y luego que hay una agregación plaquetaria. Para que se agreguen, las plaquetas que eran redonditas, ¿cómo pasaron? Hubo un cambio de forma, ¿sí o no? Eso se llama que las plaquetas se han activado. Y una cosita más para saber que una plaqueta está activada. ¿Qué tenía las plaquetas dentro cuando estaban inactivas? Unos gránulos. Entonces cuando las plaquetas se activan, ¿qué pasa con esos gránulos? Los libera. Así como citoquinas, igualito. Entonces si las liberas esas gránulos que estaban, ¿cuál crees que sea la función de esos gránulos que liberan? ¿Cuál es la función de las citoquinas? Es una respuesta inflamatoria. ¿Que vengan más polimorfos nucleares o que no queden por allá? Yo me quedo solito. Traer más. Entonces, ¿qué creen que vaya a traer esos gránulos? ¿Qué van a traer más qué? Más plaquetas. Y esas plaquetas que están inactivas, ¿qué van a pasar? Se van a activar por esa liberación de los gránulos. Entonces, una plaqueta activa, te das cuenta que cambia de forma, libera gránulos. ¿Para qué? Para agregar más plaquetas. Y cuando agregas más plaquetas, ¿qué es lo que formas? El famoso tampón plaquetario. Dígame, hasta aquí hemos hablado algo de factores de coagulación. Solo hablamos del factor 3 de la coagulación, ¿se acuerda? Pero las plaquetas se unían al factor 3 de la coagulación o al colágeno.
al colágeno. Entonces el factor 3 se ha expuesto a la sangre, pero con las plaquetas le he dicho, ¿sabes qué? No, está bien, está ahí, pero a mí no me importa. ¿Se entiende el video o no? Pero ya expusiste a la sangre el factor 3 de la coagulación. ¿De acuerdo? Tú las has expuesto, ya las has expuesto. Miren una plaqueta activa, ¿qué libera? Sus gránulos. ¿Y qué va a hacer los gránulos? Mayor vasoconstricción, va a llamar a más plaquetas. Eso es lo que yo quiero con las plaquetas, con esas fases plaquetarias. Miren, fotográfico. Este endotelio, ¿cómo está? El de acá. Intacto. ¿Y el de abajo cómo está? Este está mal. Entonces, ¿qué ha pasado? Ya la sangre está en contacto con quién? Con la matriz endotelial que hay ahí, colágeno, y hemos dicho que también factor 3 de la coagulación. ¿Qué van a hacer las plaquetas? Ahí. Me voy con todo. Y cuando se adhieren, ¿qué es lo que pasa? Que la plaqueta se adhiere, cambian de forma y se agrega. ¿Plaquetas activas o no activas? Activadas. Si no hay lesión vascular, ¿cómo se irán todas las plaquetas? ¿Pegado al endotelio? ¿El endotelio encima tiene colágeno? ¿Ah? ¿Tiene colágeno encima? No, todas las plaquetas salían ahí tranquilas. Recuerda, cuando ven colágeno, ese es el problema. Si no ven colágeno, no hay ningún problema. Aquí está el resumen. Miren, endotelio intacto, endotelio dañado. ¿Qué pasó con las plaquetas? Se fueron al lugar. ¿Qué glicoproteína normalmente tiene la plaqueta? La 1B. O sea, una plaqueta inactiva tiene la glicoproteína 1B. Es normal. Todas las plaquetas tienen la glicoproteína 1B. Ningún problema ahí. Pero miren qué ocurrió cuando cambió de forma. Expresó otra glicoproteína que antes no estaba. ¿Dónde estaba antes? Escondida. Cuando se activó, les puso. ¿Cuál es esta? La glicoproteína 2B3A. ¿Por qué se llama así? No tengo ni la menor idea por qué le llamaron así. Ese nombre ya está puesto de antes, no sé por qué, yo le hubiera puesto nombres más bonitos, pero ya está colocado así, no puedo hacer nada. Es la 2B3A. 2B3A. Pero esa, recuerden, esa glicoproteína eran como los fosfolípidos, estaban en la cara interna. Y cuando la plaqueta se activó, ¿qué pasó con esta glicoproteína? Salió. ¿Se acuerdan la fosfatidilcerina también en apoptosis y muerte celular? Era un fosfolípido que estaba en la cara interna. Pero cuando había el aumento de la concentración de calcio, ¿qué ocurría con ese fosfolípido? Salía, ¿y qué pasaba con los macrófagos? Lo detectaba, ¿y qué pasaba? Lo fagocitaban y detectaban aquellos glóbulos rojos que estaban ya medio ya viejitos, ¿sí o no? Cuando estaban jovencitos, ¿cómo estaba esa fosfatidilcolina? ¿Cómo estaba esa fosfatidilcerina? ¿En la cara externa o interna? Interna. ¿Tenía buena claro, interna, escondido? ¿Tenía buena deformación? Claro. ¿Los macrófagos lo detectaban? No, está jovencito. ¿Quiere fosfatidil? No quiere fosfatidilcerina afuera. Pasa la mano. ¿Está viejito? Ya lo comienza a marcar. Acá igual. En la cara interna estaba la glicoproteína 2B3A. Pero cuando se activó, ¿qué pasó? Salió. ¿Se han visto que tiene como pseudópodos, sí o no? Y ahí está la glicoproteína. Se adhiere, cambian de forma, se agregan más plaquetas y forman el famoso tapón plaquetario o hemostasia primaria. Y bota sus gránulos, ADP, tromboxano. ¿Para qué? Para llamar a más plaquetas y activarlas. Esa es la idea que ellos quieren. Miren acá. Aquí. ¿Hay endotelio acá? ¿Hay endotelio aquí? No, endotelio dañado. ¿Qué han expuesto? La matriz subendotelial. ¿Qué hay acá? Colágeno. Colágeno se unió a la glicoproteína 1B. ¿De acuerdo? Con el factor BB doble que salió de aquí y lo unió. Felices y contentos. Pero esta plaqueta está bien, que se adhiere. ¿Qué pasa con esta plaqueta? Cambia. ¿Qué cambia?
deforma. Y ahora expresa otra glicoproteína que antes no tenía. ¿Qué sería esta glicoproteína? La 2B3A. 2B3A, 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 2B3A. Están con sus deditos. ¿Qué tienen que hacer ahora? Unirse. Se unen por las glicoproteínas. Pero glicoproteína con glicoproteína no, pues no pega. Necesito a alguien que los una. Mira quién los une. Fibrinógeno. El fibrinógeno es el factor 1 de la coagulación. ¿De acuerdo? Fibrinógeno es factor 1. Así lo podemos, si quieren, dibujar. En la sangre, ¿habrá fibrinógeno? Sí, en la sangre hay fibrinógeno. ¿Quién produce fibrinógeno? El hígado. El hígado. El hígado produce casi todos los factores de coagulación. ¿Sintetizará el 1? Sí. ¿Sintetizará el 2? También. ¿Sintetizará el 3, que es el factor tisular? ¿El hígado sintetizará el factor 3 de la coagulación? ¿Dónde está el factor 3? Entonces, ¿tú crees que el hígado puede meter algo debajo del endotelio? No. No. En los fibroblastos hay, claro, ¿no? En el matriz endotelial hay fibroblastos. Ellos sí pueden tener el factor tisular. El 3 no lo tiene. O sea, casi todos los factores de coagulación son sintetizados ¿por quién? Por el hígado, excepto el 3, que está, ya sabes dónde está, y otro que también es el 4. ¿Saben por qué el 4? Porque el factor 4 de la coagulación es el calcio. Calcio es, ¿qué es el calcio? ¿Qué? Un ion. ¿El calcio lo sintetizará el hígado? Es un ion, es un mineral, ¿sí o no? Que entra con la comida y todo lo demás. Entonces, para finalizar, todos los factores de coagulación, excepto el 3, que está, ¿ya sabes dónde? ¿Dónde está el 3? Se queda. ¿Dónde estaba el 3? Es el factor tisular, pero ¿dónde estaba? ¿En qué zona? En la sangre, debajo del endotelio, debajo del, no en el endotelio, debajo del endotelio. Muy bien. Y el otro, que tampoco podría sintetizar ¿cuál sería? El 4, que es el calcio, que está con los huesos, con otras cosas más. Esos dos, entonces, excepto el 3 y el 4, todos los factores de coagulación son sintetizados en el hígado. Todos los factores de coagulación están en la sangre, excepto el factor 3. El 4 y el 4 en sangre, calcemia. El calcio es importante, claro. Ustedes cuando hacen un examen clínico, determinan los niveles de sodio, los niveles de potasio, los niveles de ¿qué? De calcio. ¿De acuerdo? Calcio sí, es un ion. O sea, todos los factores de coagulación están en la sangre, excepto el 3. El 3, ¿sí o no? Y todos los factores de coagulación son sintetizados en el hígado, excepto el 3 y el 4. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, cuando hablo de factores de coagulación, no digo ni 3 ni 4, todos están en el fibrinógeno. ¿Dónde estará? En sangre, viajando, pues estará ahí viajando el fibrinógeno. Bien feliz va viajando el fibrinógeno. Dime, si no hay lesión vascular, ¿se podrá unir a dos plaquetas de fibrinógeno? ¿Por qué? Porque no tiene plaquetas activas y no han expresado la glicoproteína 2B3A. Así de simple, ¿de acuerdo? Muy bien. Es así de simple. Entonces, todos los factores de coagulación que están ahí. Ojo, he puesto el factor fibrinógeno. La palabra geno significa inactivo. O sea, el fibrinógeno, ¿cómo está? Inactivo. Y aquí tiene que activarlo. ¿Y cómo lo activará? ¿En qué lo activará? ¿Cómo quiere que se llame? El fibrinógeno está así. ¿Cómo quiere que se llame el activo? ¿Sí? Fibrina, muy bien. Ese es el nombre, geno. O sea, todos los factores de coagulación si no hay lesión vascular, ¿cómo deberían estar? ¿Inactivos o activos? Inactivos, esperando que se lesione el endotelio y todo eso que pase se active. Eso es lo que al final queremos con la cascada de coagulación. ¿Se entendió hasta ahí todo lo de plaquetas? ¿Conforme? Bueno, acá hay algunas alteraciones. Claro, mira, ¿qué pasa si ese es un humano?
tiene defecto en la glicoproteína 1B. Si tengo de esas plaquetas tienen defecto en la glicoproteína 1B, ¿se podrán adherir al lugar de la lesión? No, entonces un signo sangrado, hemorragia. Otro sería, otro que mencionan es defecto en la glicoproteína 2B3A. ¿Se podrán agregar bien cuando hay daño? ¿Qué será el signo? Sangrado está. Entonces, si falla uno o dos, vean la importancia de las plaquetas. Y hay otro, deficiencia en humanos del factor BB. ¿Cuál es el factor BB? Aquel que une el romance entre quién, entre la glicoproteína 1B y el colágeno. ¿Dónde encontramos el factor BB? Es uno de los gránulos. Uno de los gránulos es el factor BB. Entonces, cuando la plaqueta se activa, libera. Cuando el endotelio se rompe, también hay el factor BB. ¿O se has dado cuenta de la importancia de ese factor BB? Y otra más, para que no se estrese, uno de los gránulos también es fibrinógeno. Profesor, usted me está diciendo hace 3 minutos que todos los factores de coagulación, excepto el 3 y el 4, los sintetiza el hígado. Y ahora usted me está diciendo que el factor fibrinógeno también está dentro de la plaqueta. Sí, está dentro de la plaqueta. El hígado es el principal, pero las plaquetas lo tienen. Entonces dígame, cuando una plaqueta se activa, ¿liberará fibrinógeno o no? Y con el fibrinógeno que hay en sangre, la probabilidad de que haya fibrinógeno en el lugar de la lesión, ¿es alta o baja? Alta, altísima. O sea, aparte que hay en sangre, tú le estás metiendo más. Es como le metes y tú le echas más condimento. Hay más la probabilidad de que haya fibrinógeno en el lugar de la lesión. Y si hay más fibrinógeno en el lugar de la lesión, ¿la agregación será mejor o no? Y yo como un tapón plaquetario, ¿mejor o no? Correcto. Cuando hay deficiencia, disminución en el número de plaquetas, ¿cuáles son uno de los signos cuando hay una trombocitopenia? ¿Hay sangrado o no hay sangrado? ¿Hay petecas o no hay petecas? ¿Enrojecimiento de la piel? Claro. Las enfermedades que están relacionadas con trombocitopenia, que disminuyen el número de plaquetas, no son los signos de la hemorragia, no son signos mucosas pálidas, no son signos de anemia, y muchos de ellos van relacionados con glóbulos rojos también. O sea, eso te van a ver ustedes mucho. Entonces las plaquetas son importantes, ¿por qué? Porque forman el tampón plaquetario, llamado hemostasia primaria. O sea, si hay una hemostasia primaria, que hay una hemostasia final, ¿sí o no? Esa hemostasia final, si no son las plaquetas, ¿quién la hará? Los factores de la coagulación. Dígame. El gráfico GP1 es de las plaquetas inactivas. Claro, no, es que todas las plaquetas inactivas tienen glicoproteína 1B. O sea, cuando hay el daño en el endotelio y se pegan a la matriz, o sea, la glicoproteína 1B sigue presente. Ya estaba. Y se une. Siempre ha estado ahí. La glicoproteína 1B está ahí. Y la glicoproteína 2B3A Está escondida. de ellos es la plaqueta. Claro, cuando se activa, pues sale. Ellos solamente se unen con otras plaquetas. Para agregar. Y el fibrinógeno que tenía las plaquetas, cuando llega la inyección se libera y aparte trae más. Más de la sangre está viajando para que se agregue. Se agrega más porque Claro. se libera de las plaquetas. Las plaquetas se liberan, las activas, y en la sangre que hay más fibrinógeno, hay alta cantidad de fibrinógeno para llegar a una buena agregación. Porque recuerden que las plaquetas no solamente es que se adhieran, porque si se forma una sola capa, ¿qué pasa? La sangre lo puede desprender. Igual, si está bien agregado, si no viene la cascada de coagulación, ¿qué va a pasar con eso? También se desprende. La fase plaquetaria es rapidísima, importante. La 1B siempre está en la plaqueta. Y el factor de von Willebrand Está en el endotelio, es uno de los gránulos también. O sea, cuando el endotelio se rompe, ese factor BB sale también. El endotelio roto. Entonces la probabilidad de que haya factor BB ahí es alto o baja. Alta. ¿Qué recibe? ¿Cómo? El factor von Willebrand? ¿Con qué interacciona? Es el une el colágeno con la 1B. En los dos. O sea, solamente la primera capa que se une Claro. con Con el colágeno. Mejor no las puedo decir. Pero las demás capas son agregación con 2B3A y con fibrinógeno. Harta cantidad de fibrinógeno. ¿Y qué será el coágulo entonces? Es el tapón plaquetario. ¿Pero el coágulo qué es? El coágulo es sinónimo de fibrina. O sea, la fibrina es el coágulo. ¿Quién se transformó en fibrina? ¿Y el fibrinógeno dónde estaba? En las plaquetas
activas. Y las plaquetas activas están agregadas, ¿sí o no? ¿Y quién agregó las plaquetas activas? Las plaquetas que se adhirieron al comienzo, ¿sí o no? ¿Y por qué las plaquetas se adhirieron al comienzo? Porque hubo una lesión vascular. Entonces, si hay una lesión vascular, hay colágeno expuesto. Se unen todas las plaquetas, bla, 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 y agregadas bastante fibrinógeno, ¿sí o no? ¿Y fibrinógeno qué pasa? Fibrina. Dígame, ¿el coágulo dónde se ha formado? ¿En el lugar de la lesión o en el endotelio intacto? En el lugar de la lesión. ¿Dónde? ¿En el endotelio? ¿Cómo va a ser el endotelio intacto? No, en el lugar de la lesión. ¿Cómo va a ser el endotelio intacto? Si en el endotelio intacto las plaquetas se activan o no se activan. Si no se activa, ¿se adhieren? No. Si no se adhieren, ¿se activan? Si no se activan, liberan gránulos. No. Si no se activan y liberan gránulos, expresa la glicoproteína 2B3A. Si no expresa la glicoproteína 2B3A, se unirá al fibrinógeno. Y si no es fibrinógeno, ¿qué fibrinógeno va a pasar a fibrina? Entonces, ¿quién pasará de fibrinógeno a fibrina? En las plaquetas que han sido activas, que están en el lugar de la lesión, hemostasia. No decíamos nosotros que el coágulo se formaba en el lugar La lesión. de la lesión. ¿Quién le avisó al coágulo que tiene que unirse al lugar de la lesión? Las plaquetas que se pegaron ahí. ¿Y por qué se pegaron? Porque expusieron el colágeno. ¿Por qué el colágeno se expuso? Porque el endotelio se rompió. Ah, entonces hubo lesión vascular. ¿Se entendió la idea? Entonces ya entramos a la fase de la coagulación. Y la fase de coagulación es la hemostasia secundaria, la hemostasia final. El tapón plaquetario no te garantiza para nada, ¿qué no te garantiza? Una hemostasia completa. No. ¿Qué necesitamos? El coágulo. ¿Y el coágulo qué es? Hemos dicho fibrina. O sea, el fibrinógeno tiene que pasar a qué? A fibrina. Miren acá están las plaquetas activas o inactivas. Están agregadas, adheridas y agregadas. ¿Están? Activas. ¿Y cómo se unió plaqueta activa con plaqueta activa? Con el fibrinógeno. Entonces, ese fibrinógeno, ¿qué tenía que pasar? A fibrina, coágulo. ¿De acuerdo? Claro. ¿Ven esas plaquetas que están ahí, sí o no? Adheridas y agregadas. Si están agregadas, ahí abajo, significa que están activas. Si están activas, es que expresaron la glicoproteína 2B3A. ¿Y el fibrinógeno está unido entre ellas o no? Porque es también un buen tapón plaquetario. Entonces, ese fibrinógeno, ¿en qué se transformará? En fibrina. Entonces, la fibrina, ¿dónde está? En el tapón plaquetario. Si la fibrina está en el tapón plaquetario, el coágulo está formado en el lugar de la lesión o no es en el lugar de la lesión. Está formando en el lugar de la lesión. Si no, ¿cómo sabe el coágulo que tiene que formarse ahí? Tiene que estar, alguien tiene que marcarle. ¿Quién le marca? Las plaquetas. Acá podría ser que vamos a hacer la siguiente clase una pregunta. Ah, ya. Entonces, si el fibrinógeno pasa a fibrina, se forma el coágulo. ¿Por qué el fibrinógeno que viaja por sangre, sí o no, no se transforma en fibrina? Porque todavía no lo activa. Algo por ahí, ¿sí o no? Pero el fibrinógeno que está viajando por sangre solito, ¿por qué no viene algo y plum, lo pasa a fibrina? No puede, ¿sí o no? No. Porque no hay algo que entonces debe haber alguien que le diga, hey, transforma en fibrina aquel fibrinógeno que está allá, pero que no está en sangre. ¿Se entiende la idea o no? Ujú. Y tiene que haber una enzima. La enzima que transforma fibrinógeno en fibrina es la trombina. También he escuchado hablar trombina y fibrina, ¿sí o no? Y ahí nos vamos a quedar para la siguiente clase, hacemos ya coagulación. Esta es toda la cascada de coagulación, hay un montón de cosas más que no mucho le importa, pero lo más importante. Acá es el factor 2 y el factor 2 lo que hace es transformar al factor 1. ¿Quién es el factor 1? Fibrinógeno. O sea, toda la cascada de coagulación solamente es un solo paso. Que el fibrinógeno pase a qué? ¿Pase a qué? A fibrina. Esa es toda la cascada de coagulación. Toda la cascada de coagulación
se resume a que el fibrinógeno pasa que a fibrina. ¿Y quién pasa fibrinógeno a fibrina? La trombina. La pregunta, la trombina viene de su antecesor que es la protrombina, no trombinógeno, sino protrombina. Ese es el factor 2. ¿Y cuál será la trombina? El factor 2 activo. Este es una enzima. ¿Ya? Y este será una enzima, pero ¿cómo está esta enzima? Está con su bozal. ¿Puede actuar o no puede actuar? No, pues está con su bozal. ¿De acuerdo o no? La pregunta, si no hay... ¿Y quién produce el factor 2 y el factor 1? ¿Quién lo produce? El hígado. Recuerden, el hígado. Champén con hígado. Recuerden, con hígado. La pregunta del millón, Mario, si no hay lesión vascular, no hay daño al endotelio, ¿qué debe haber en sangre? ¿Protrombina o trombina? Sí, no hay. Muy bien, Mario, debe haber protrombina. Porque si en sangre hubiera trombina, ¿qué haría la trombina? ¿Pasaría el fibrinógeno, fibrina? ¿Se entiende la idea o no? O sea, si no hay lesión vascular, debe haber en sangre, ¿debe viajar la protrombina o no? Claro, debe estar ahí la protrombina con su bozal ahí, pero no puede hacer nada. En sangre tiene que estar fibrinógeno o fibrina. Fibrinógeno. Esperando, ¿sabes qué? Ven trombina, actívame o hazme acción o no. Vuélveme coágulo, pero está ahí. Esperando que se lesione. La pregunta del millón viene, entonces, cascada es una cascada. Fibrinógeno pasa a fibrina, ¿por qué? Porque la trombina lo transformó. Entonces la trombina transforma fibrinógeno en fibrina. Y alguien tiene que pasar protrombina a trombina. ¿Cómo se llamaría a este complejo enzimático que transforma protrombina en trombina? Le llamaríamos el activador ¿de qué? ¿De trombina? ¿Por qué? De protrombina, ¿sí o no? Activador, acuérdense, Melissa Paredes, esto acuérdense de protrombina. ¿De acuerdo? Ya vieron la Magali, ¿sí? Bueno, cuando escuchas TV, ya lo que pasa. Muy acelerado, muy temprano se aceleraron. Bueno, ¿quién va a decir quién no le ha pasado? O sea, tampoco. Otra cosa que no nos han filmado a ninguno de nosotros, ¿sí o no? Esa es la pequeña diferencia. Entonces, dígame, si no hay lesión vascular, ¿este activador de protrombina debería estar activado o no? No. Si no hay lesión vascular, ¿debería haber este activador de protrombina? No. No. Este activador de protrombina está metido varios factores de coagulación. El que más me importa, el factor 10. ¿De acuerdo? El activador de protrombina está involucrado el factor 10. ¿Cuándo sabes que se ha activado cuándo está activo este complejo? Cuando el factor 10 ha sido activado. Si no hay lesión vascular, ¿cómo será el factor 10? Así. Inactivo. Así. Y así. Y si hay lesión vascular, ¿qué pasaría? El factor 10 se activa. Como forma complejo protrombinasa, pasa protrombina en trombina. ¿Y qué hace la trombina? Transforma fibrinógeno en fibrina. ¿Se han dado cuenta? Este es sustrato. ¿Y esto qué es? Producto. Esta enzima transforma la protrombina en trombina. El producto se vuelve enzima de la siguiente reacción. Acá igual, este es sustrato y este es producto. Es una cascada de coagulación. Uno activa el otro activa el otro, el otro activa el otro. Se va todo como... La pregunta del millón es, ¿quién activa? ¿A quién tenemos que activar al final? Al factor 10. 10. Y el factor 10 se puede activar por la vía de la X o la vía de la Y. No hay otra manera. O es la X o es la Y. Cuéntame, ¿de quién es más rápido? ¿La X o la Y? La En la vida, X. ¿quién es más rápido?
La ex. El ex, ¿sí o no? Siempre la ex o el ex es el más rápido. ¿Sí o no? ¿Te puedes copiar? No. Nunca. Nunca te puedes copiar porque la vía es la mucho más rápida. Es rápida, recuerde, la extrínseca. La ex es de extrínseca. Y in es de intrínseca. Dígame, acá tengo la vía de la ex y acá tengo la vía de la in. ¿Dónde ven menos pasos? En la ex. Miren cómo se activa la ex. Lesión tisular. ¿Por qué? Porque se expuso el factor tisular. ¿Quién es el factor tisular? El factor 3. ¿Cuándo se expuso el factor tisular a la sangre? Cuando el endotelio se rompió y la sangre entró en contacto con el colágeno y el factor tisular. O sea, cuando el colágeno se va uniendo con las plaquetas, a la vez el factor tisular se une con el factor 7, que es otro factor de la coagulación, y el factor 7, ¿qué pasa con el factor 7? El factor 7 se activa, y cuando el factor 7 se activa, ¿a quién activa? Al factor 10. Y se activa el factor 10, ¿qué transforma? Protrombina en trombina, y pasa fibrinógeno en fibrina. Siempre la vía extrínseca es la más rápida. Solo en un paso activas al factor 10. Y si un solo paso activas al factor 10, en un solo paso pasas protrombina en trombina. Y si pasas al protrombina a trombina, rápidamente el fibrinógeno pasa a fibrina y él se coagula. Por eso, la fase plaquetaria con la fase de coagulación se dan casi a la vez. Mientras uno va activando plaqueta y el otro está esperando, ¿quién está esperando? La trombina. ¿Para transformar a quién? Al fibrinógeno en fibrina. Falta la pregunta del millón. Toda esta trombina activa, ¿a dónde debería ir? A las plaquetas que están activas o no. Porque en las plaquetas que están activas, ¿qué había? El fibrinógeno. Y si lo transforma en fibrina, ¿qué pasa? Se forma el coágulo. La pregunta, ¿por qué esta trombina va ahí y no va el fibrinógeno que está viajando por sangre? Porque todos los factores de coagulación están viajando en sangre, excepto el 3 y excepto el 3 nada más. Todos los factores de coagulación viajan en sangre, excepto el 3. La pregunta, ¿cómo sabe la trombina que tiene que ir a este fibrinógeno y no a este fibrinógeno? ¿Se entiende la pregunta o no? Algo debe haber acá, que algo tiene él que no tenga la sangre. ¿De acuerdo? Y eso lo vemos la siguiente clase cuando hagamos unos 15 minutos más de coagulación. Me decían porque tenían dudas, yo dijo que no había quedado muy claro lo de plaquetas. ¿Se entendió así las plaquetas? No, ¿se entendió bien las plaquetas ahora sí? Sí. Ya está bien las plaquetas, solo faltaría un poco de coagulación, pero tengo que hacer un poco de cardio porque tienen las clases de cardio. ¿De acuerdo o no? Terminamos el otro puchito, lo terminamos después. Es que lo que pasa es que necesitan, para la clase de cardio, necesitan siquiera lo mínimo de que tengo que explicarles ahorita de corazón. Es por eso. Porque tienen la clase. Ahorita termino y luego voy a estar atrasado con la clase. ¿No tienen sangre? ¿Sabes? ¿Semana 7? ¿Pasito tienen de qué? ¿De coagulación? Sí. Ah, yo pensaba que era porque querían aprender la vida. Ah, yo pensaba que estoy emocionado, yo pensando que... No, ya está ahí, ya. Está claro, ¿ah? No puede quejarse. Solo faltaría un poco lo de coagulación. ¿Qué pasó? No perdí. No, pero proteína trombina. Lo que ayuda bastante es esa enzima que está con su bozal, ¿sí o no? ¿Te das cuenta que está inactiva? El quitarle el bozal ya desencadenó todo. Ese es quitando que el fibrinógeno pasa a fibrina. Si no hay trombina, no puede estar. Ah, no, esto es otra cosa. Listo. Luego seguimos con eso. Ya. Cardiovascular.
el corazón? ¿Qué va a bombear? Para enamorarse. La sangre. La sangre lo va a bombear. Recuerden que el corazón tiene 4 cámaras. Rojo y los peces, bueno, estamos hablando de mamíferos y de aves. Se divide en 2 partes. Hemicardio derecho, atrio derecho y ventrículo derecho, y hemicardio izquierdo. ¿De acuerdo? Estos dos están separados. Es como si técnicamente, claro, no lo pueden hacer, pues idénticamente tú le podrías pasar una tijera y partirlo. Son independientes. ¿De acuerdo? Lo que pasa en un lado, el otro lado. ¿Quieres ser claro? ¿De acuerdo? ¿Cómo va la sangre? De atrio a ventrículo, ventrículo a atrio, ¿cómo va la sangre? De atrio a ventrículo. Ah, entonces acá tienen las famosas válvulas. ¿De acuerdo? ¿Válvulas? ¿Cómo llaman esas válvulas? Atrioventricular. Va del atrio. ¿Ventrículo atrio lo llamarías? No, porque la sangre siempre va de atrio a ventrículo, siempre. La sangre, a esta le llaman la famosa tricúspide, ya se le llaman bicúspide o mitral. Tricúspide, ¿por qué? Porque tiene 3 válvulas. Y bicúspide, porque tiene 2. O mitral es el otro nombre. Ahora, siempre la sangre entra por los atrios. Y siempre el vaso sanguíneo que entra a los atrios siempre son venas. La sangre que viene de todo el cuerpo, ¿cómo se llama esa vena que viene de todo el cuerpo? ¿Cómo se llaman esas venas? Venas cavas. ¿Y qué sangre viene al atrio izquierdo? Las venas pulmonares. Y la sangre siempre sale ¿por dónde? Siempre sale por los ventrículos. Siempre. Del ventrículo derecho, ¿a dónde va la sangre? Pero ¿cómo llega así directo, hermano? ¿Como un bypass directo? ¿No pasa por un órgano antes? Al pulmón, claro. Esto va y llega a los pulmones y retorna por las venas. ¿Cómo se llamará esta arteria? Arteria pulmonar, porque va a los... ¿Y para qué va a los pulmones la sangre? Ah, ya, entonces acá se oxigena. Entonces la sangre, que esta sangre rojita o no, porque ya ha sido sangre, ¿qué sangre es esta? ¿Cómo llama esa sangre que está con alto contenido de oxígeno? Sangre arterial. ¿De acuerdo? Y la sangre que pasó de las venas cavas es una sangre con bastante oxígeno o poco oxígeno. ¿Esa sangre cómo es? La que viene de todo el cuerpo. ¿Bien oxigenada o poco oxigenada? Poco, porque dice intercambio, ¿sí o no? Es sangre poco oxigenada. El atrio derecho, ¿qué sangre tiene? Poco oxigenada. El ventrículo derecho, ¿qué sangre tiene? Poco oxigenada. La sangre que sale por la arteria pulmonar, ¿qué sangre? ¿Con alto oxígeno o poco oxígeno? Entonces, ¿cómo le llaman esa sangre? Sangre venosa, porque tiene baja concentración de oxígeno. Y la sangre arterial tiene una alta cantidad de oxígeno. La sangre que llega al atrio izquierdo, ¿es sangre arterial o sangre venosa? Arterial, la del ventrículo izquierdo, arterial. ¿Cómo se llama el vaso sanguíneo que sale del ventrículo izquierdo? La arteria aorta. Y va a todo el cuerpo, ¿no? Para arriba, para abajo, se va. Y al final, todas las arterias siempre van haciendo arterias cada vez de menor calibre, ¿sí o no? Salen 3. Y acá sale 2. Ejemplo. Y llega al final ¿a dónde? A los tejidos, claro. Los tejidos que tienen células o no. Una célula, otra 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 célula. Acá hay otro tejido. Otra célula, otra célula, otra célula, otra célula. Acá hay otro tejido, entonces otro grupo de células. ¿Qué vaso sanguíneo debería llegar a los tejidos? ¿Qué vaso sanguíneo debería llegar al músculo? Un capilar. ¿Bastantes capas o solamente una capa? Una capa. ¿Y por qué son importantes los capilares? Hacen el intercambio gaseoso. Para el intercambio gaseoso. Entonces tengo que capilarizar. Entonces, si no hago capilares,
¿Podrá hacer intercambio gaseoso? ¿Podrá nutrir a las células? No. ¿Pero qué vaso sanguíneo hay antes de capilar? ¿Qué había? Arteriolo. ¿Qué vaso sanguíneo hay antes de capilar? Arteriolo. ¿Qué vaso sanguíneo hay antes de capilar? Arteriolo. Siempre hay arteriola antes de un vaso sanguíneo. ¿De acuerdo? Y luego que hace intercambio gaseoso, ¿qué pasa con la sangre? Retorna. ¿Por quién? Por la vena. Por las venas y retorna nuevamente al corazón. Obvio que al cerebro también le pasará lo mismo. Circulación pulmonar o llamada circulación menor. Circulación sistémica o llamada circulación mayor. ¿De acuerdo? La sangre va en dos direcciones, en una dirección, es unidireccional, bidireccional. Bidireccional, o sea, va por las venas, luego para arriba, luego para abajo. O siempre retorna al corazón la sangre. Del atrio pasa al ventrículo, luego el ventrículo regresa al atrio, o va en una sola dirección. Es unidireccional. Y la otra característica que lo vimos en biofísica, la sangre es un fluido y siempre se mueve por diferencia de presión. O sea, de mayor presión siempre a menor presión. ¿Dónde tendría que estar la mayor presión en el sistema circulatorio? ¿En qué arteria? En la aorta. En la aorta, 120 milímetros de mercurio sobre 80. Sistólica y diastólica. ¿Dónde debería estar la menor presión? La vena cava. Justo acá. 0 milímetros de mercurio. De 120, 130 llega a 0, a 3, a 5. ¿Qué pasó con los 115 milímetros de mercurio? Se perdió por rozamiento, por resistencia. ¿La sangre qué pasa con un vaso sanguíneo más pequeño o no? Va rozando, va rozando, va rozando. ¿Qué le hace? Le hace perder energía cinética. Si pierde energía cinética, está perdiendo presión. ¿De acuerdo o no? Miren, 120. Entonces, en la circulación mayor, la máxima presión está aquí y la menor presión acá. En la circulación pulmonar, ¿dónde estará la mayor presión? ¿En la arteria pulmonar? Claro. ¿Y dónde tiene que estar la menor presión? 0 milímetros. De 20 o 25 a 0. De 120 a 0. ¿Quién genera más presión? ¿Qué ventrículo? ¿Por qué? O sea, el izquierdo tiene que llevar sangre a todos. El derecho tiene que llevar sangre a dónde. Entonces, ¿quién tiene mayor recorrido? El izquierdo. ¿Dónde la sangre roza más? El izquierdo. ¿Quién tiene que vencer más resistencia? El izquierdo. Entonces, siempre ese ejemplo lo hacemos. El izquierdo le ponemos, ¿cómo le ponemos? Dos mancuerdas. Al ventrículo izquierdo le ponemos una mancuerda de 20 kilos y al derecho le ponemos una mancuerda de 5 kilos. ¿Qué va a pasar con el tiempo? ¿La hipertrofia será igual? ¿Cuál tendrá más hipertrofia? ¿Por qué? Porque tuvo que vencer una mayor carga o menor carga. Entonces dígame, ¿cuál de los dos ventrículos tiene que estar más engrosado? ¿El izquierdo o el derecho? El izquierdo es mucho más grueso que el derecho, porque tiene que vencer una mayor resistencia. O sea, recuerden, la hipertrofia es un mecanismo compensatorio. La hipertrofia se da porque el ventrículo tiene que esforzarse más o esforzarse menos. ¿Se esfuerza más o menos? Más, es como tener una carga mayor. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurrirá en los hipertensos? Hipertensión primaria o bueno, en secundaria no importa, pero una hipertensión sistémica. Todas las arteriolas de aquí están en vasoconstricción. Siempre recuerden que la arteriola está antes capilar. Si todas ellas, si antes tenían 2 carriles, le pasas a uno, los carros pasarán con mayor facilidad o con mayor dificultad. Mayor dificultad. Entonces, si tiene que pasar con mayor dificultad, el ventrículo izquierdo tendrá que generar una mayor presión o una menor presión.
mayor presión. Y si el ventrículo izquierdo tiene una mayor presión, significa que tiene que contraerse con mayor fuerza o con menor fuerza. Y si se contrae con mayor fuerza, genera más presión. Entonces la presión sanguínea no va a ser 120, sino va a ser 150, 160. Hipertensión. 5 o 10, igual el rozamiento va perdiendo. Pero es probable que llegue con mayor presión. ¿Y quién tendría que suplir más? Las venas. Eso lo vamos a ver en hemodinámica. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esa parte? ¿Qué transporta la sangre? Pues productos que requiere. ¿Qué requiere? Oxígeno, aminoácidos, glucosa, proteínas, la albúmina. La albúmina tiene que viajar por la sangre. La albúmina es importante para la presión oncótica. ¿Y qué? Producto de desecho. ¿Qué se produce? CO2. ¿Qué se produce? Ácido láctico. ¿Qué se produce? Productos nitrogenados. El metabolismo de carbohidratos y lípidos, ¿en qué termina? ¿Cuáles son los productos del metabolismo de carbohidratos y lípidos? ¿Cuáles son los elementos que tienen los carbohidratos y los lípidos? No, pero ¿qué elementos de la tabla periódica tienen los carbohidratos y los lípidos? ¿Tiene carbono, hidrógeno y? Nitrógeno no. ¿Carbono, hidrógeno y? Fósforo no, porque es ADN, ¿tiene por ahí? Vamos a hablar de eso. Y carbono, hidrógeno y oxígeno, el CHO, pues el CHO. Y el CHO, el carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿cuáles son los productos del metabolismo? CO2 y agua. Claro, pues CO2, ahí tengo el carbono y oxígeno y el agua. No hay más. Pero ¿qué ocurre cuando hacemos el metabolismo de las proteínas? ¿Qué tienen las proteínas y los ácidos nucleicos? Aparte del CHO. Más que el fósforo. El nitrógeno, muy bien, el nitrógeno. Por culpa del nitrógeno es el problema. ¿Por qué? Porque ya pues todo lo que comemos de carbohidratos y lípidos se va. Profe, ¿y esto? Ah, no, eso es porque ya pues fue en exceso y ¿qué hace el organismo? Pues será para guardarlo para el tiempo de cuando pase el asteroide 2032 y dice que va a haber una nube de 4 años, perjudicando la fotosíntesis. Dice todavía que es muy probable que ocurra eso. Son 100 metros, dice que tiene más o menos ese asteroide, que se ha perdido contacto porque dice que va por detrás del Sol y bueno, ya, pues no hay señal que rebote, entonces hay que esperar hasta el 2000, aquí unos 4. Bueno, van a tener la carrera ustedes ya, pues, con su título, que le caiga el asteroide, es diferente. Sin título que con título, son dos cosas diferentes, pues, ¿sí o no? Pero, todo el CO2, pero ¿qué es el problema con las proteínas? El nitrógeno. El eliminar nitrógeno es el problema. El nitrógeno no se bota. ¿Quién elimina el nitrógeno? La orina. Entonces ahí qué importante es importante ahí el riñón. Para eliminar el nitrógeno, las especies lo hacen de diferente manera. ¿La sabes cómo lo hacen? ¿La sabes cómo liberan el nitrógeno? Ácido úrico. Entonces cuando estás viajando, en tu carro placa un ácido úrico con una pasta, ¿sí o no? Seca. Bastante, un trozazo nada más. Un trozazo ahí. ¿Por qué? Porque es seco. ¿Por qué? No orinan mucho, lo orinan en pasta. Nosotros orinamos así, en pasta. ¿Por qué no orinamos como ellos? ¿Por qué no bebemos y tiramos ahí nuestra caquita como ácido úrico? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Te puedes pensar por qué no? Porque es muy tóxico. ¿Me entiendes? Al ser tóxico no tendríamos nuestra uretra como es, no tendríamos nuestros uréteres como es. No tenemos cloaca nosotros a un lugar que llega con un vertedero y lo botan. No tenemos nada de eso. Entonces nosotros no podemos usarlo como ácido úrico porque es muy tóxico. Quemaría todas nuestras vías urinarias. ¿Cómo lo eliminamos nosotros? Como urea. Y la urea es menos tóxica. Pero al ser menos tóxica necesito más agua para eliminarlo. Por eso mínimo eliminamos medio litro de agua al día. Porque no podemos, lo mínimo que debemos eliminar al día es medio litro para eliminar ese nitrógeno. Si eliminamos menos de esa cantidad, es un daño para nosotros como organismo. Pues cuando tomen agua, tiene un porqué. ¿Por qué? Porque la forma que nosotros tenemos que eliminar, no podemos eliminarlo como ácido úrico. ¿De acuerdo o no? Eso es muy importante. Por culpa del nitrógeno pasó eso. Y otro importante,
Otro producto del metabolismo es la creatinina. La creatinina también se libera a nivel renal. Entonces, cuando te haces tu examen de orina y tu examen de sangre, se determinan tus niveles de creatinina. ¿Cómo irán a estar los niveles de creatinina? ¿Altos o bajos en sangre? Bajos. Y si se eleva, Está en... significa que tu niño no lo está depurando de manera adecuada. Entonces, si tus niveles de creatinina suben, y vos es un perro, un gato, obvio que los gatos tienen más niveles de creatinina que en sangre que los perros, porque los gatos tienen una dieta que es mucho más carnívora, que necesitan más proteína. Por eso la comida de gato cuesta más que la comida de perro en la misma marca. Es por la proteína, necesitan unos niveles de proteína mucho más altos. Entonces, ellos tienen niveles de creatinina más altos que los perros, sí. De acuerdo, pero tampoco no muy lados, hay rangos para todo. ¿Se entendió la idea? Ojalá le toque una enamorada chévere. Ahí estamos. Entonces la sangre y los capilares. Los capilares es el único lugar donde tiene que haber intercambio gaseoso, porque solo tiene, ¿cuántas capas? Una sola capa. En las arterias hará intercambio gaseoso. No, ¿cómo va a hacer capas? Tiene como 3 capas, no va a poder, imposible. Y algo importante, vean acá, miren el sistema circulatorio, peces, anfibios, reptiles, mamíferos y aves. Por culpa de salir del agua, cuando digo salir del agua es respirar. ¿Por qué? Porque la ballena se quedó en el agua, ¿sí o no? Un mamífero que tiene pulmones se quedó en el agua. El problema sería el cambio de respirar. ¿Qué respiran los peces del agua? El oxígeno. ¿Qué respiran agua? El oxígeno. Oxígeno. ¿Oxígeno disuelto dónde? En el agua. En el agua. O sea, cambiaron de respirar oxígeno disuelto en el agua a respirar oxígeno disuelto en el Aire. por culpa de eso, ese pequeño cambio, aunque sea insignificante, hizo el cambio en el sistema cardiovascular. De tener solamente 2 cámaras, un solo atrio, un solo ventrículo, pasó a tener un lado derecho y un lado izquierdo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la circulación de alta presión? ¿La pulmonar o la sistémica? De alta presión. La sistémica. ¿Y de baja presión cuál es? La pulmonar. La pregunta: la arteria pulmonar, si la hacemos engrosar como el izquierdo, teóricamente podría llegar a 120. 120. ¿Tolerará el pulmón 120 milímetros de mercurio que llega a la sangre? ¿Por qué no crees que tolere? Muy pesado. Muy pesado sería. Porque la presión sanguínea, si tuviera 120. ¿Los alveolos qué son? ¿Cómo son los alveolos? Son como unas bolsitas. ¿De acuerdo? Unas bolsitas. Rodeadas ¿por qué? Por bastantes, ¿qué será? ¿Qué vaso sanguíneo? Capilares. Y si la sangre viene con demasiada presión, ¿qué va a pasar con el líquido? Sale y llena ¿qué? El alveolo. Y si el alveolo se llena de líquido, ¿podrá hacer intercambio gaseoso? Por eso se partió el corazón. Porque el corazón, el pulmón no puede tolerar la presión que tiene la circulación mayor. Y por eso se volvieron homeostermos, como somos los mamíferos y aves, y se quedaron los peces, anfibios y reptiles como cotilostermos. Sangre fría y sangre caliente. ¿Quiénes tienen tasa metabólica más alta? Los mamíferos y las aves. ¿Quiénes tienen tasa metabólica más baja? Los cocodrilos, los anfibios y los peces. ¿Un pollo en cuántas semanas sale al mercado? 3 veces no, 7 No. semanas. 4 o 5 semanas. 8 por 7, no, 7 semanas sale, 42 días sale al mercado. 6 semanas, no, 6 por 7, 42, no, 6 semanas sale ya. 6 semanas sale al mercado. Mes y medio. 6 semanas el pollo de mercado. El pollito a la brasa sale 5. ¿Sí o no? Entonces, el gran azul, amarillo, creo que te dan ya casi 4 semanas. Son mucho más chiquitos. ¿De acuerdo o no? O sea, en 6 semanas ya tienes un pollo de 3 kilos y medio. Miren, un cocodrilito, para que haya ser un cocodrilón, No. ¿lo hará en 6 semanas?
Aunque le pongas alimento balanceado, aunque le pongas un embudo como hacen el paté de los pavos, De los patos. de los gansos, no podría. ¿Por qué? Porque son animales de tasa metabólica baja. Tendrá que esperar años para que tome el tamaño, porque su tasa metabólica, sus requerimientos nutricionales son bajitos. Comparado con los mamíferos, ya ves que sus requerimientos nutricionales altos porque tienen tasa metabólica alta. Entonces los animales con tasa metabólica recontra alta como nosotros, somos animales de alta presión, 120. ¿Cuánto creen que es la presión de un cocodrilo? 60. ¿Cuánto es un cocodrilo? ¿Tu presión? 60. ¿Cuánto? 60. 60 menos. 40. 40. ¿Y una gallina? 120, 140. Porque es una gallinita, pero es animal homeostermo, de alta tasa metabólica, de alta presión. Los pequeños termos son de baja presión. Por eso no hay cocodrilos bípedos. ¿Por qué no ve un cocodrilo que está caminando así? No puede. ¿Por qué? Porque estar parado significa que el corazón tiene que enviar sangre a su cerebro. Pero como son de baja presión, no tuviera suficiente fuerza para que la sangre llegue a ¿dónde? Ah, pues son cuadrúpedos. Porque son así. Solo en las series animadas antiguas que hay, ¿no es cierto? De cocodrilos que caminan en dos patas, así, pero no podría haber. No podría. Hay artículos que ahora todavía discuten sobre eso, que no podría haber vídeo. La sangre va siempre en una sola dirección. Recuerden, la sangre siempre sale de los ventrículos. Entonces la sangre se distribuye. ¿Quién distribuye la sangre? Arterias y arteriolas. ¿Quién colecta? Las venas, porque la retorna ¿a dónde? Al corazón, ¿sí o no? ¿Y los capilares para qué es? Intercambio, difusión. Eso también es muy importante. Los peces son los más chiquitos, miren, las branquias son órganos respiratorios, las branquias. ¿Sabes que un pescado es fresco? Por las branquias. Por las branquias, pero las branquias tienen que ser rojo brillante, ¿sí o no? Si las branquias ya están todos pálidas y todavía te lo vienen con hielo, todavía el pescado congelado es lo peor, ¿sí o no? Que a veces te venden hasta pescado congelado, lo cual ya está mucho tiempo. Derecho, izquierdo. Derecho, izquierdo. Derecho, izquierdo. La sangre de todo el cuerpo. Venas cava, atrio derecho, tricúspide, ventrículo derecho, arteria pulmonar. Mira, cambió de color porque se oxigenaron los pulmones, salió. Sangre arterial, vena pulmonar, atrio izquierdo, ventrículo izquierdo, mitral, arteria aorta, a los órganos superiores, órganos, la parte inferior. Arteria, distribuye sangre. Venas, colecta sangre. Capilares, ¿qué hacen? Difusión, intercambio. Si no hay capilares, no podemos hacer nada. Miren, ¿qué ventrículo es el más grande? El izquierdo, musculoso. ¿Quién forma la punta del corazón? El izquierdo, miren. El derecho forma como una media luna, como fuelle le llaman, como un fuelle. Media luna, miren acá, una media luna. Otra característica, la sangre no sale por abajo. Por didáctica te lo ponen así. Pues la sangre siempre sale por ¿dónde? En la parte superior. O sea, el ventrículo hace esto. Expulsando la sangre ¿para dónde? Para arriba. Ese es el izquierdo y el derecho está al costado. Como media luna. Pero ¿quién está haciendo la gran fuerza? El izquierdo. El izquierdo, que es muscular. Mire, 5-1. 5-1. Izquierdo y derecho. ¿Este derecho podría crecer? Podría crecer por hipertrofia. Pero el derecho, ¿por qué se hipertrofiaría? Porque la sangre llegaría más fácil al pulmón o más difícil. Más difícil. Si hay un problema que aumenta la resistencia a nivel pulmonar, ¿qué pasa con el ventrículo derecho? Engruesa. ¿Y qué pasa? Le forman como una segunda punta, le llaman corazón bífido. ¿Por qué bífido? Ah, porque el derecho se engrosó más de lo normal. Pero por un problema ¿dónde? ¿En qué circulación? ¿Pulmonar o sistémica? Pulmonar. Sistémica no, porque el problema para que se engrese el derecho es la sangre, el derecho ¿dónde lo lleva? Al pulmón. Tendría que haber un problema. ¿Una neumonía podría ocurrir eso? Claro, una neumonía.
una neumonía intersticial con el tiempo podría ocasionar. ¿Para qué sirvió el corazón? Aparte de hacernos sufrir, ¿para qué más sirve? Para bombear sangre. El corazón es el único órgano que no puede darse el lujo de que de descansar. ¿De acuerdo? Entonces tiene que estar bien irrigado o mal irrigado. Bien irrigado, ¿sí o no? Tiene que tener buena reserva de oxígeno las células del corazón o poca reserva de oxígeno el corazón. Gran reserva. ¿Quién almacena oxígeno en el corazón? Como cualquier músculo. ¿Qué proteína tiene intracelularmente un músculo para que sea un almacenamiento de oxígeno? Dentro de la célula. Ustedes saben que en sangre es la hemoglobina la que transporta oxígeno, ¿sí o no? Pero dentro del cardiomiocito, de las células musculares, múscula cardíaca, ¿qué proteína almacena oxígeno? Era la prima hermana de la hemoglobina. ¿La albumina? La soya no. ¿La albumina? La ¿Albumina? ¿Albumina? No, la albúmina es la proteína sintetizada por el hígado que da la presión oncótica, que dice transporte de hormonas, de transporte de fármacos y permite de que no salga mucho líquido. ¿Cuál es? La prima hermana, no, carnitina es para quemadora de grasa. Ah, ¿el estrógeno? Carnitina no. Ay, no sé, pues ya quemé. Mioglobina. Mioglobina. La mioglobina. La prima hermana, la más chiquita de la familia. ¿Se acuerdan? Solo tenía un grupo E y una sola cadena de globina. Almacena oxígeno. Entonces dígame, ¿el corazón tendrá bastante mioglobina o poco mioglobina? Bastante. ¿El hierro qué color le da? Rojo. ¿El corazón es rojo o no? Bien rojito. ¿Sí o no? El corazón es bien rojito. ¿De acuerdo o no? ¿Por qué? Porque no puede cansarse, no puede fatigarse. Las válvulas, miren, la tricúspide y la mitral. La sangre pasa así, miren los músculos papilares y las cuerdas tendinosas. Esta es anatomía. Miren las válvulas, sigmoideas o semilunares, como bolsitas. Los vasos sanguíneos, miren, el izquierdo sale casi por la derecha y el derecho sale como para la izquierda. ¿De verdad? Eso tiene que ver la etapa embrionaria. Eso sí no es tema, ese lo hacen en histología. Conmigo no. La sangre siempre va en una sola dirección. ¿De acuerdo? Y las dos propiedades para quedarnos: automatismo y conductibilidad. ¿De acuerdo? Automatismo, solita se contrae. Si le arranca la cabeza a un sapo, el corazón sigue latiendo. Sí. ¿Sí? No necesita el cerebro. Sigue latiendo. ¿Ah? Sí, sigue latiendo. ¿Ah? Porque depende mucho de su automatismo, no como nosotros. Claro, el corazón necesitamos automatismo, pues necesitamos nuestro grupo reactivo, que es el centro presor o vasomotor. Si no, perdemos todos los vasos sanguíneos. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Y lo otro, conductividad. Esas dos, ahí nos quedamos en propiedades cualquier. ¿Te acuerdas? ¿Cómo? El video. Fuera de su cuerpo no. Abierto en órgano sencillo. Fuera de su cuerpo. Nunca Claro lo que manchamos. sí. Nunca lo al fin. Sí.